Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth Contreras Palacios y este video está elaborado para la materia de Estadística Inferencial 1 impartida por el profesor Juan Morales en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta es nuestra introducción a la materia Estadística Inferencial. Los conceptos básicos para entenderla sería ¿qué es la estadística? Esta es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Los datos son el conjunto de información recolectada. ¿De dónde se recolecta esta información? De una población, que es un conjunto completo de todos los elementos. También está lo que es muestra, esto es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Y el censo, que es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Y también vamos a hablar de lo que son diferentes tipos de datos. Hay datos cuantitativos, que estos consisten en números que se representan con conteos o mediciones. Hay datos discretos, que son los que no se pueden contar necesariamente. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Hay datos categóricos que consisten en nombres o etiquetas que no son números, por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Digamos que los datos categóricos es la manera en la que tú divides tus muestras. Los datos continuos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin hueco o sin interrupciones. Hay diferentes tipos de estudios. Esto sería el estudio observacional, que este es donde solo vemos y medimos características específicas. No intentamos modificar a los sujetos que se están estudiando. Y por lo contrario están los experimentos, que es donde se aplica algún tratamiento y después de aplicarlo se procede a observar los efectos que este causa en los sujetos. Entonces vemos que hay estudios observacionales y experimentos. Estos funcionan por base de las muestras. Hay diferentes tipos de muestras. La muestra aleatoria, que se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño obtenga la misma posibilidad de ser elegida. Muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque necesariamente no la misma, de ser elegido. El muestreo sistemático. En este elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada cierto número, por ejemplo, el tercero. Tienes un elemento, empiezas en 1 y tu muestreo sistemático sería al tercer individuo o tercera muestra. Está el muestreo de conveniencia, que como su nombre lo dice, simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. El muestreo estratificado. En este se subdivide a la población en al menos dos grupos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo grupo compartan mismas características. Y está el muestreo por conglomerados, que igual que en el estratificado se divide el área de la población, pero después se elige al azar. Una vez estando dividida la población, se eligen al azar, no necesariamente con la idea de que tengan cosas en común. Y ahora empezamos con los problemas. Estos son los del capítulo número 1. El tema es Introducción a la Estadística. El primer subtema se trata de los pensamientos estadísticos. Este dice, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es
posible, posible pero muy improbable, posible y probable. El ejercicio dice Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. ¿Esto será posible? ¿Imposible? Pues bien, esta aseveración es posible, pero es muy poco probable, dado a que los marcadores de los partidos de fútbol americano no suelen tener esa cantidad de anotaciones, por lo que las posibilidades son un tanto nulas. Entonces llegamos a la conclusión de que esto es posible, pero es muy poco probable. Nuestro segundo problema dice Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Pues bien, esto es posible, pero muy poco probable. Esto lo digo porque supongamos que existe la posibilidad de que todas las personas que laboren en dicho lugar nacieran en la misma fecha. Pero teniendo criterio, podemos asegurar que es muy poco probable. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en algún lugar con más de 3 personas con la misma fecha de nacimiento? Y si a esto le sumamos que estas personas deben de tener la edad en un mismo rango, pues es muy poco probable. Entonces sucede lo mismo que en el problema anterior. Es posible, pero es muy poco probable. Y pasamos al segundo subtema, que dice determine si el valor dado es estadístico o es un parámetro. Dice el problema, en una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856. Esto según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Por lo descrito, podemos decir que este es un dato estadístico, ya que es generado a partir de una muestra. Es decir, que la información no fue generada del total de hogares, más bien se da de unos tantos los cuales representan una muestra. Y recordemos en los datos dados al principio, este valor sería un valor numérico y es estadístico. Determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Liu en New York Times, pues bien, determinemos si esto es un conjunto de datos discretos o continuos. Este sería un valor que proviene de datos discretos, esto ya que los datos son un número que puede contarse, es decir, que la cantidad de dispositivos que no funcionan son con exactitud 2.500, resultado dado de la investigación. Ahora pasemos al pensamiento crítico. En estos ejercicios se menciona que hay que utilizar el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. La información que se nos da aquí es que un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Ellos tuvieron como conclusión
que en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Nuestra conclusión es que no podemos decir que existe una correlación directa entre el tipo de grupo al que se pertenece y la velocidad a la que éste maneje. Se menciona de un estudio realizado, pero no se nos da información del contexto. ¿Cuántas personas de cada grupo se consideraron para el mismo o qué edades tendrían cada individuo? Es decir, que estamos concluyendo que los grupos minoristas exceden más la velocidad, pero no estamos sentando las bases para respaldar dicha conclusión. En el siguiente problema dice: el proveedor del servicio de Internet América Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. América Online recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real. Puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas, podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Pues bien, no podemos concluir que el 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol natural, ya que, como se menciona arriba, la encuesta se realizó entre los usuarios del servicio y no todas las personas que festejan o festejamos Navidad contamos con este servicio, por lo que se puede afirmar que el 66% de los usuarios sí prefieren el árbol natural, pero no estamos seguros que este porcentaje se mantenga si la encuesta se hace a todos aquellos que festejamos Navidad. Es decir, este porcentaje surge de una muestra y no del total de la población. Recolección de datos muestrales. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infección del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children. Pues bien, este experimento será observacional. ¿Es observacional o experimento? Este estudio indiscutiblemente es un experimento, ya que muestra los resultados que se generan de un tema en específico, en este caso la eficacia de la equinacia. La observación se da después de haber administrado un tratamiento a las personas que participaron en el estudio. El siguiente problema se trata de identificar el tipo de muestreo que se utilizó. Recordemos que hay diferentes tipos de muestreo, como el aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. El ejemplo dice: el autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y se entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Este muestreo fue un muestreo sistemático, ya que, como se mencionó, se empezaba de un punto de partida y después se elegía siempre al conductor número 5.
fue decidido que la detención y entrevista sería hecha al conductor número 5. Por lo que este muestreo es sistemático. Terminamos con la primera parte de esta unidad, que básicamente trató del pensamiento analítico. Aquí se vio la manera de utilizar la estadística, pero sin poner tanta importancia a los datos en sí. O teníamos los datos, pero estos se analizaban de una manera más lógica, no tanto poniendo sobre la mesa datos o gráficas. Una vez terminado con esta parte, vamos a pasar al capítulo 2, que este trata de resumen y gráficas de datos. Nuestro primer tema será sobre las gráficas inadecuadas. Antes de pasar al ejercicio, sería bueno comentar que cualquier persona puede realizar una gráfica. Una gráfica es una representación de los datos, una manera de hacerlos más fácil de entender, pero como en cualquier otra cosa o cualquier tema o situación, no todo necesariamente se hace de la manera que se tiene que hacer. Un ejemplo serían las gráficas inadecuadas. Vamos a poner un ejemplo para lograr entenderlo. Dice gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedios por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 o más años. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres. Según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos, la gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica imparcial. Aquí vemos una representación gráfica de lo que están mencionando arriba. Se menciona lo que gana una mujer y lo que gana un hombre. Aquí nos lo representa por medio de un dibujo de un billete. Vemos cómo el billete de la mujer se ve mucho más pequeño que el del hombre, pero en realidad no nos está diciendo cantidades exactas para lograr entender. Y con estos datos dados aquí arriba, se crearon dos gráficas. La del lado izquierdo es una gráfica totalmente inadecuada. Hay que hacer notar que ambas gráficas están elaboradas con los mismos datos, que es su género, es hombre, es mujer, y cuál es la cantidad promedio que este género gana. Bien, miramos en esta gráfica, que es la inadecuada, cómo la diferencia se ve enorme. ¿Esto por qué sucedió? Porque la gráfica se empezó a hacer no desde cero, sino desde una cantidad muy cercana al valor del ingreso de la mujer. Esto hace que el valor de la mujer se mire muy, muy cerca del inicio de la gráfica y le da la oportunidad al ingreso del hombre de verse muy arriba. Esto no nos permite ver de una manera muy adecuada y correcta lo que quisieron demostrar en el estudio. De nuestro lado derecho podemos ver una gráfica elaborada, como les comenté, con los mismos datos, y si se pueden dar cuenta, son los mismos datos, pero en la gráfica del lado derecho empezamos desde el punto 0, y esto hace que, aunque hay diferencia entre ambos géneros, no es tan notoria como en la gráfica inadecuada. ¿Qué podemos concluir después de este ejercicio?
que hay que tener cuidado en la manera en la que se realizan las gráficas, porque si los datos se usan o se acomodan, se plasman de una manera que no es la correcta, puede generar confusión. Como les comentaba, las gráficas están hechas para representar a los datos de una manera más sencilla para entender para los demás. Y si estos no se hacen de manera correcta, pues podrían generar confusión y aquellas personas que no tienen el conocimiento estadístico lo interpretan de una manera inadecuada. Ahora empezaremos con las gráficas y nuestro primer tema habla sobre la distribución de frecuencias. Esta también es conocida como tabla de frecuencias y esta indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Para entender lo que es la distribución de frecuencia, es importante saber a lo que nos referimos cuando mencionamos límites inferiores. Estas son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a diferentes clases. Los límites superiores serían las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Entonces tenemos límites inferiores y límites superiores. También tenemos las fronteras de clase, que estas son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Tenemos también las marcas de clase, que son los puntos medios de cada clase, y la anchura. Esta sería la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutiva en una distribución de frecuencia. Y aquí tenemos un ejercicio para ver de qué manera funciona el calcular distribuciones de frecuencia. Se dice pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1, que es esta que tenemos aquí, y sigue el procedimiento para construir la distribución de frecuencias. De la tabla 2.2 incluya 7 clases. Muy bien, los pasos son los siguientes. Nos está especificando la cantidad de clases que queremos tener y son 7 clases. ¿De qué manera calculamos la anchura de la clase? Pues bien, la anchura de clase es igual al límite superior y al límite inferior. Tomamos el dato más grande que podamos encontrar en nuestras muestras, y si vemos aquí tenemos 2, 4, 6, tenemos 40 datos. Entre estos 40 datos el número más alto es 124 y el menor es 60. Al dato mayor se le resta el dato menor y este se divide entre las clases. Esto nos da 9.14, pero esto lo vamos a redondear a nuestra conveniencia y nuestra anchura de clase va a ser 10. Y se menciona qué es lo que vamos a hacer para obtener los límites inferiores. Se suma la anchura de la clase al límite inferior y así de uno en uno. Entonces, nuestro límite inferior es 60 porque fue el número más pequeño que se encontró en todos los datos. Y para obtener los demás límites inferiores, se va sumando la anchura de clase, que en esta ocasión pues fue 10. Entonces tenemos 7 clases, la anchura de clase es 10
y sabemos que nuestro límite inferior es 60. Y aquí tenemos la tabla que nos muestra 60, sumas 10 y te da la siguiente límite inferior, sumas 10, te da el siguiente número inferior y así hasta acumular nuestras 7 clases. ¿Y qué son las frecuencias? La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un número que está dentro de esta clase. Es decir, entre todos los datos que tenemos acá arriba en nuestra tabla, tenemos nuestra primer clase que es de 60 a 69. ¿Qué cantidad de datos cabe entre este rango? Se contaron y son 12. Y de nuestra siguiente clase que es de 70 a 79 son 14. De 80 a 89 son 11, 90 a 99 1, de 100 a 109 es 1 y así sucesivamente se cuentan hasta que tengamos las frecuencias de cada una de nuestras 7 clases. También tenemos la frecuencia relativa. Entonces recapitulemos. Tenemos la distribución de frecuencia, es la manera en la que se repiten los datos a través de las diferentes clases, que en esta ocasión fueron 7. Y la frecuencia es la cantidad de veces que se repite el dato dentro de esta clase. Y la frecuencia relativa es el porcentaje que representa esa frecuencia. Y esta se saca con esta formulita que es la frecuencia de clase entre la suma total de frecuencias y el resultado multiplicado por 100. Es un porcentaje. Y aquí tenemos la frecuencia relativa que está representada en la primera clase. Sería frecuencia de clase que sería 12. Sería 12 entre el total de datos que es 40 y esto por 100. Y pues nos da el 30% y aquí tenemos la frecuencia relativa es 30. Esto se repite pues con todas las clases. Recuerden, es un porcentaje que es el valor dado a la frecuencia. Para la segunda clase pues es 14 entre el total de datos que en esta ocasión es 40 y esto lo multiplicamos por 100. Aquí pueden ver frecuencia entre el total de datos que son 40 por 100 y nos da 35. Y esto lo seguimos desarrollando con todas las clases. Y tenemos nuestras tablas de distribución de frecuencia. Frecuencia y frecuencia relativa. Es decir, la cantidad de veces que se repiten los datos y el porcentaje que este representa en el total de la población. Aquí tenemos otro ejercicio para lograr entender un poco mejor lo que es la distribución de frecuencia y la manera en la que esta se obtiene. Ok, también se trata sobre pulsos de hombre, pero en esta ocasión es sobre pulsos de hombre. Dice, utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. En esta ocasión son 10 clases. Tenemos la misma cantidad de muestras que son 40.
son 40 y en esta ocasión vamos a realizarlo para 10 clases. Recuerden que primero determinamos la cantidad de clases con las que vamos a trabajar. Después se calcula la anchura de clase, que recuerden se toma el dato mayor y a este se le resta el inferior. Y el resultado se divide en la cantidad de clases que queremos obtener. Sería 96 menos 56 y esto lo dividimos entre la cantidad de clases que queremos tener y el resultado es 4. Quiere decir que nuestra anchura de clase será 4. Para obtener los límites inferiores, como lo comentamos, se suma la anchura de clase al límite inferior. Nuestro límite inferior fue 56. ¿Por qué? Porque es el número más pequeño que se encontró en los datos. A 56 le sumes 60 y obtienes el límite inferior de la siguiente clase. A este le sumas 4 y tienes el siguiente límite inferior de la clase. Y así hasta que cumplamos con nuestras 10 clases, que son las que se nos pidieron acá arriba. Y pues el límite superior lo obtenemos sumándole 4 al límite inferior, porque recordemos que esta es la anchura de clase, es lo que representa lo que está dentro de cada clase. Y una vez que tenemos las clases, procedemos a obtener las frecuencias, que es la cantidad de veces que se repite un dato o que se encuentra un dato dentro de la clase. Tenemos 10 clases, 40 datos en total y aquí tenemos las frecuencias de cada clase. 6, 7, 7, 3, 6, 2, 0, 4, 4, 1. Y la frecuencia relativa. Bien, recordemos la frecuencia relativa. La manera más fácil que tengo para entenderlo es que es un porcentaje. Es el porcentaje que representa las frecuencias dentro del total. Lo voy a realizar una vez más. Son 10 clases. Lo voy a realizar con 2 para tratar de entenderlo o para terminar de entenderlo y proseguimos al ejercicio que sigue. Para tener la frecuencia relativa, aquí tenemos la fórmula acá arriba, que es frecuencia de clase, que es de nuestra primera clase, es 6. Esto quiere decir que de 56 a 59 pulsos encontramos 6 datos. 6 datos entre el total de la muestra, que es 40, y esto por 100. Y tenemos 15%. Una vez más, frecuencia de clase, que es 7, entre el total, que es 40. Todo esto por 100. Y tenemos la frecuencia relativa. Pues esto se repite en el total de clases. En esta ocasión son 10. Voy a mover esto un poquito para acá para que logren ver la tabla completa. 10 clases, frecuencia relativa, porcentaje, y creo que es importante mencionar una manera de darnos cuenta que las frecuencias relativas las sacamos de manera correcta. Sería que la suma de esto nos tiene que dar el 100%. Y terminamos con los ejercicios referentes a la distribución de frecuencia. Y el siguiente tema es
los histogramas. Pues bien, histograma con... Los histogramas son una gráfica con barras de la misma anchura dibujada una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Aquí vemos dos conceptos importantes: datos cuantitativos. Recordemos lo que era datos cuantitativos, son datos que se pueden medir con exactitud, son números reales. Y pues en la escala vertical está representada por frecuencias, y en el ejercicio anterior mencionamos varias veces lo que era frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite un dato. Y aquí tenemos nuestro primer ejercicio referente a histogramas. Dice, los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Your National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, la estatura en pulgadas, el peso en libras, la cintura es circunferencia de la cintura y está dada en centímetros, el pulso es la frecuencia del pulso en latidos por minutos. Estas siglas SIST representan la presión sanguínea sistólica. Días es presión sanguínea diastólica. Las siglas COL representan el colesterol. IMC es el índice de masa corporal. Mus es longitud de muslo. Codo es anchura del codo. La muñeca es la anchura de la muñeca. Y también se medirá la circunferencia de los brazos. Aquí menciona realizar los histogramas de la edad, estatura, peso, pulso y IMC, que es el índice de masa corporal. Pues bien, para poder realizar estos histogramas necesitamos datos, y los datos los tengo aquí en el programa de Minitab. Voy a abrir y tenemos histogramas. Hay que esperar a que abra, que cargue los datos. Como les mencionaba, para realizar cualquier gráfica necesitamos datos. Y nuestros datos ya están aquí en el programa Minitab. ¿Qué es lo primero que nos piden? Piden que realicemos los histogramas de edad, estatura, peso, pulso y IMC. Pues bien, yo tengo mis histogramas elaborados aquí. Histograma de edad, histograma de estatura, índice de masa corporal, de peso y estatura. Los tengo aquí en la presentación, pero es importante saber de qué manera logramos realizarlos. Tenemos los datos capturados. Nos vamos aquí donde dice gráficas. Está la opción de histograma. Vamos a escoger histogramas simples. Le damos a aceptar. Y aquí nos pide que plasmemos las variables que queremos graficar. Vamos a empezar por la de edad. Damos doble clic y vemos cómo es que la variable es la edad.
Damos doble clic y se pone en este cuadrito, que este es el que nos va a decir de dónde se va a jalar la información para poder realizar. Aquí tenemos varias opciones. En esta ocasión solamente vamos a utilizar la de etiquetas, que este se utiliza para darle nombre a la gráfica. Es un histograma y es para la histograma de frecuencias de edad. Es decir, que en este estudio que fue hecho en 40 individuos y aquí se representaron las edades, vamos a ver. Está cargando. Aquí tenemos nuestro histograma. Y vamos a seccionar nuestras clases. ¿Recuerdan la distribución de frecuencia? Lo estuvimos viendo en el ejercicio anterior y aquí lo tenemos. Histograma de edad. Y vamos a agregar unas etiquetas para poder ver de manera más clara la frecuencia que hubo en cada edad. Este se dividió en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 10 clases. Cada clase, vamos a poner el cursor aquí. Esta barra tiene un valor de 8, es decir que su frecuencia fue de 8. 8 personas estuvieron en el rango de entre 15 y 21 años. La parte de aquí abajo representa la edad y hacia arriba la frecuencia. Aquí abajo la clase es de 15 a 21. ¿Cuántas personas de las que se realizó el estudio tenían entre 15 y 21 años? 8. 8 es la frecuencia y así podemos observar en cada una de las barras. Cada barra representa una clase. Recuerden que la clase es un intervalo que se escoge para las edades. En esta es de 21 a 27. Y en esta clase se tiene una frecuencia de 4. Frecuencia, cantidad de personas que tienen entre 21 y 27, pues 4. Y así podemos ir analizando cada uno de las barritas. Voy a hacer uno más. Gráfica, histograma. Ya tenemos el de la edad. Vamos a cambiar al de estatura. Etiquetas, histograma, edades. Estatura. Y damos a aceptar y se genera nuestro histograma. Vamos a agregar una barra en las barras, etiquetas de datos para ver de manera más sencilla la cantidad de frecuencias. Aquí abajo las clases que se generaron fueron 8 clases. La frecuencia, cantidad de veces cantidad de personas que tuvieron la estatura entre
61 y 63, ok. Hay otra función que se puede realizar con la información que tenemos. Es un histograma igual, pero este histograma tiene muchísimos más datos. Estos datos, esta unidad no se trata de explicar la razón de estos datos, pero eso lo vamos a ver en las siguientes unidades de la materia. Este histograma más completo se saca estadísticas básicas, es un resumen gráfico. Vamos a hacer el de la edad. Miren, este que está aquí es nivel de confianza. El nivel de confianza es 95%. Esto quiere decir que los datos van a ser muy viables. Podemos ver... ¿Ven? Aquí se representan varios datos. La media, la desviación estándar, la varianza, intervalo de confianza para la media, intervalo de confianza de 95% para la mediana. Vamos a ver que el nivel de confianza para cada uno de los datos es del 95%. ¿Ok? Ya vimos la manera de poder sacar cada uno de los histogramas. El ejercicio pide resolver varios y yo los tengo aquí en la presentación. Histogramas de edades. La media es de 31.48. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cantidad de datos la mayoría se centra en los 31.48. Pueden ver la campana de Gauss. Representa la mayoría de las edades deberían de estar aquí al centro. ¿Ven? Si sumamos de donde empieza a levantarse la curva, esto representaría la mayor cantidad de frecuencias de personas que están dentro de este rango de edades. Tenemos el histograma de estatura. Ven, hay algo que me gustaría comentar. Esta campana de Gauss nos ayuda a saber si la distribución de los datos es normal o es atípica. Se considera que es normal cuando la gráfica es lo más simétrica posible. Podemos ver la campana y cómo los extremos se encuentran no exactamente en el mismo nivel, pero sí se asemejan un poco. Tenemos también el histograma del índice de masa corporal. Igual este tiene una distribución normal. Su media es la 26 y su desviación es de 3.436. El histograma de peso, igual podemos ver que la mayoría de nuestros histogramas están siendo con una distribución normal, es decir que es constante y se nota por la simetría en los histogramas. El de estatura. Muy bien, tuvimos nuestro primer ejercicio de histogramas. Y aquí sería el segundo y pide realizar los histogramas de las variables que se mostraron en un principio. Recuerden que se elaboró un estudio donde se tomaron muestra de 40 personas diferentes. Las muestras fueron de edades, estaturas. Esas son las variables. Fueron
40 muestras y tenemos varias variables. Ya les mostré los histogramas de las variables anteriores y ahora pidió histograma de cintura, longitud del muslo. Aquí nos dice que la media, es decir, la mayoría de las personas que estuvieron dentro de el estudio, su cintura mide en promedio, que es la media, 91.28. Histograma de longitud de muslo, la media es 42.57, es decir, es lo que se encuentra a la mitad de los datos. Y el histograma de anchura de muñeca, campana de Gauss, histograma anchura codo. Y pues logramos hacer todos los histogramas que se nos pidieron. Y vamos a hacer uno más, ¿ok? Para que quede bien entendido la manera de poder realizar el histograma. Tenemos nuestros datos, cantidad de muestras 40, tenemos las diferentes variables y gráficas, histograma, simple, le doy a aceptar, variable para la gráfica. El último que realizamos fue el de estatura, quiero realizar de los últimos que pidieron la segunda parte, que sería el segundo problema de estos histogramas, y vamos a hacer el de codo. Variables gráficas, etiquetas, histograma, le ponemos histograma frecuencia, codo, aceptar, y genera el histograma. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 clases. Yo prefiero que se entienda mejor la frecuencia. Se puede notar gráficamente porque pues es al espacio en donde llega de las frecuencias acá, ¿verdad? Pero es un poco más sencillo si agregamos las etiquetas. Tenemos la opción, así que hay que aprovecharlo. Y aquí tenemos nuestro histograma de frecuencia. Recuerden, esto son las clases. Y hacia arriba la frecuencia, que es la cantidad de veces que hay un dato dentro de esta clase. Ahora vamos a hacer el histograma más complejo, el que nos arroja más datos. Estadística básica, resumen gráfico, y estamos haciendo el de codo. El nivel de confianza es del 95%. Y aquí tenemos nuestro informe de resumen de esta variable. Nos da el valor de la media, que es 7.2950, que es la mitad de nuestros datos. La desviación estándar, que tanto varía un dato de otro, no es mucho, 4517. Nos da la asimetría, importante, valor de confianza del 95%. Y una vez más, recordemos cómo podemos agregar los datos. Agregar etiqueta. Listo. Entonces tenemos la manera en la que se hace el informe, que aquí tenemos nuestro histograma, pero está acompañado de
mucha información. Bien, seguimos. Creo que para los histogramas es suficiente. Y sigue la gráfica de polígono de frecuencia y frecuencia relativa. El principal objetivo de este tema es poder identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Recordemos que al principio de este tema hicimos notar que no todas las gráficas son confiables o adecuadas al entendimiento. Para esta gráfica de frecuencia y frecuencia relativa, gráfica de polígono, se trata de que la información sea representada de una manera adecuada para su claro entendimiento. Tenemos dos tipos de gráfica de polígono de frecuencia, que este tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de la distribución de frecuencia. Y pues el polígono de frecuencia relativa es básicamente lo mismo, pero se toma el valor de la frecuencia relativa, que recordemos que es el porcentaje que representa la frecuencia en el total. El primer ejercicio dice: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos. ¿Qué necesitamos para construir un polígono de frecuencia? Datos. Para cualquier gráfica necesitamos datos. Aquí los tenemos. Necesitamos las clases y necesitamos las frecuencias. Esta tablita, recuerden que lo hicimos al comienzo, cuando en el tema de distribución de frecuencias. Ya las tenemos aquí y tenemos nuestra gráfica de polígono de frecuencias. Y cómo hacer esto, nos vamos a Minitab, polígono de frecuencia, primero mujeres. Esperar a que cargue. Hacemos esto grande. Voy a cerrar esto por aquí. Estuve practicando para cómo hacerlo. Datos, las clases, las marcas de clase. ¿De qué manera obtenemos las marcas de clase? Esto es muy sencillo. Voy a abrir la calculadora. Es el punto medio de la clase, que se obtiene sumándolas y dividiéndolo entre 2. ¿Ven? De la primera clase, que va del 60 al 69, pues su marca de clase, que sería la media de la clase, 64.5. Esto se realiza con las demás clases. Y entonces tenemos datos importantes para nuestra primera gráfica, que es de frecuencia, polígono de frecuencia. Necesitamos las clases, necesitamos la marca de clase y necesitamos la frecuencia. Vamos a realizar la gráfica. Y nos vamos ahora a gráfica de barras. Aquí nos dice las barras representan. Aquí le damos y puede representar valores únicos, la función de una variable, pero en esta ocasión queremos que nos represente los valores representados en esta tabla. La tabla es esta, que tiene las marcas de clase y la frecuencia. La gráfica va a ser simple. Variable de la gráfica van a ser la frecuencia, polígono de frecuencia.
Estamos trabajando en ello. Frecuencia, y aquí abajo donde dice variable categórica, vamos a poner las marcas de clase. Etiquetas, gráfico, polígono de frecuencia, frecuencia relativa no, estamos trabajando con el de frecuencia. Le damos a aceptar. Opciones de gráfica, no. Para este tipo de gráficas es muy importante cambiar aquí donde se dice mostrar datos. Por default, cuando estás iniciando, va a aparecer de esta manera. Barras, porque recordemos que ingresamos a las gráficas de barras. Pero para poder obtener un polígono de frecuencia necesitamos quitar la palomita de barras, porque aquí estamos poniendo la manera en la que queremos que se representen los datos. Queremos que sea por medio de un símbolo y por líneas de conexión. Ponemos la palomita, le damos a aceptar de nuevo y tenemos nuestro polígono de frecuencia. Y aquí agregamos etiquetas de datos. Aceptar. Como se mencionó al principio, los polígonos de frecuencia surgen a partir de las marcas de clase y se construyen a partir de la distribución de frecuencia. Por eso vemos marcas de clase que son el punto medio en las clases. Y pues la frecuencia, la cantidad de valores que están dentro de esta marca de clase. Entonces tenemos nuestro primer ejercicio, gráfica de polígono de frecuencia. Y otro ejercicio más, pero en esta ocasión se trata sobre los pulsos en hombres. Pues igual se necesitan los datos, con esos datos generamos las marcas, las clases, que para esta ocasión recordemos son 10 clases, la frecuencia que representa la cantidad de datos que hay dentro de esta clase. Y vamos a realizarlo en Minitab. Polígono de frecuencia hombres. Sí. Ok. Muy bien. Generamos nuestro histograma, nuestra gráfica de polígono de frecuencia. Recuerden, se realizó con estos datos. Bien importante, tenemos nuestras clases, son 10, nuestro límite inferior, nuestro límite superior, la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite un dato dentro de esta frecuencia. Para la gráfica de polígono de frecuencia es necesario calcular o plasmar las marcas de clase, que como les comenté es el punto medio entre las clases. Marca de clase es el punto medio en la clase y se saca sumando límite inferior, límite superior, y este se divide entre 2. Y aquí tenemos el polígono de frecuencia. ¿Qué representa este polígono de frecuencia? La manera en la que los pulsos se manejan en los hombres. En la marca de clase 57.5 tenemos 6 y así podemos ir observando a lo largo de esta gráfica. Y terminamos con los polígonos de frecuencia y siguen los polígonos de frecuencia relativa,
que básicamente es lo mismo, pero en lugar de plasmar las frecuencias, que es la cantidad de veces que se repite un dato, plasmamos el porcentaje que representa esta frecuencia dentro del total de datos. Aquí ya tenemos la tablita y vamos a Minitab. Es el mismo método. Gráfica de barras. Cambiamos a valores de la tabla. Simple. Variables de la gráfica. En esta ocasión van a ser los datos que tenemos en la columna de frecuencia relativa, marca de clase, etiquetas. Y recuerden que cuando estamos haciendo un polígono de frecuencia es bien importante en cómo se muestran los datos. La presentación de datos tiene que ser por medio de símbolo y por medio de líneas de conexión. Damos a aceptar y tenemos nuestra gráfica polígono de frecuencia relativa. Es el mismo método que utilizamos para realizar el polígono de frecuencia normal, nada más que en esta ocasión la marca de clase representa el porcentaje, no la cantidad de veces que se repite que se encuentra un dato dentro de esa clase, sino el porcentaje que representa. Ok, aquí lo tenemos. Realizamos la gráfica de polígono de frecuencia relativa de los pulsos en mujeres y en hombres también. Aquí tenemos, bien importante, como les decía, necesitamos datos, las clases, la frecuencia, las marcas de clase y la frecuencia relativa. Y proseguimos con la gráfica de ojiva. Pues bien, este tipo de gráfica es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. El primer ejercicio es construir una gráfica de ojiva con los siguientes datos. Seguimos utilizando los pulsos latidos por minuto de hombres y mujeres. En esta ocasión es mujeres. ¿Y cuáles son los pasos para poder construir esta gráfica de ojiva? Vamos a hacerlo en Minitab. Me voy aquí, gráfica de ojiva mujeres, porque es donde ya tengo capturados los datos. ¿Qué necesitamos? Para poder realizar una gráfica de ojiva necesito las fronteras de clase y la frecuencia. Recuerden que de mujeres teníamos 7 clases. En esta ocasión se va a abrir una más para poder plasmar la frontera inferior antes de la primera clase establecida. Esto porque, como les comenté, la gráfica de ojiva son frecuencias acumuladas y pues para poder saber necesita un punto de partida, necesitamos que comience en 0. Tenemos las fronteras de clase
y tenemos la frecuencia. Muy bien, nos vamos a gráficas. Igual, gráficas de barra. Necesitamos que se represente a partir de los valores de una tabla, que la tabla representa estos datos. Queremos una simple variables de la gráfica. ¿Cuáles van a ser nuestras variables? La variable estará representada por la frecuencia y la variable categórica será frontera de clase. Aquí yo ya había hecho un ejercicio, pero vamos a hacerlo de nuevo. Variables de la gráfica representa frecuencia y variable categórica, frontera de clase. Etiquetas, está, y mostrar datos, símbolo y línea de conexión, ¿ok? Y aquí nos vamos para realizar la gráfica de ojiva. Vamos a ingresar a una opción que no habíamos ingresado anteriormente con las gráficas expuestas anteriormente, y es opciones de gráfica. Es bien importante que lo dejemos en predeterminado y que el porcentaje y acumulado se acumule Y en X. ¿Ok? Si no se seleccionan estas dos opciones, nuestra gráfica no será una gráfica de ojiva, porque recordemos que la gráfica de ojiva representa el acumulado. ¿Ok? Ya lo tenemos, le damos a aceptar, aceptar. Me falta aquí. Fronteras. ¿Ok? Listo. Agregar etiquetas. ¿Ok? Aceptar. Con la gráfica de ojivas se puede notar la cantidad de datos que se encuentran debajo de una frecuencia. ¿Ok? Vemos cómo se van acumulando datos. Ok, listo. Entonces tenemos nuestra gráfica de ojiva de los pools mujeres y proseguimos a elaborar la de los hombres. Se realiza de la misma manera, son los mismos pasos. Lo voy a hacer una vez más porque esta gráfica considero que sí necesitamos, se realizan algunos ajustes que en las otras no, por lo cual si no lo dejamos claro o practicamos, puede que no lo entendamos. ¿Qué necesitamos? Datos, fronteras de clase y frecuencia. Nos vamos a gráfica de barras. Valores de una tabla simple. Variable de gráfica sería la frecuencia. Y en variable categórica, fronteras de clase. Recuerden, aquí es importante esta opción. Esta es la que les comentaba que en las otras no funciona o no se habilita. Lo dejamos predeterminado y en porcentaje y acumulado es acumular Y en X. Y le damos a aceptar. Voy a poner agregar etiquetas. Aceptar. Los límites de clase, límite o frontera de clase y el acumulado de frecuencia. Como se menciona, en la gráfica de ojiva es el acumulado. Podemos ver que por debajo
ven, esta línea representa y aquí podemos ver cómo se va acumulando hasta 40, que 40 es el total de nuestros datos, ¿sí? Y miren, de la frontera de clase que está representada por 59.5 a 63.5, podemos ver que hay 7 datos, ¿ok? Es la cantidad de datos que hay por debajo de esta clase y así se va acumulando hasta llegar a 40, que es el total de nuestra clase. Y proseguimos. Gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Ok, primer ejercicio va a ser hacer una gráfica de puntos con los pulsos latidos por minuto de las mujeres. Aquí yo la tengo elaborada, la vamos a realizar en Minitab. Me voy a gráfica de puntos porque yo ya tengo mis datos aquí. Gráfica de puntos. Aquí tengo mis datos. Ok. Vamos a hacer el de gráfica de puntos de la variable de pulsos de mujeres. Es gráfica de puntos simple y escogemos nuestra variable, que en esta ocasión queremos que sea mujeres, etiquetas, ponemos el nombre mujeres, aceptar y nos genera nuestra gráfica de puntos. Como se menciona, cada punto representa un valor, que es un dato, ¿ok? Es decir que se van apilando, ¿ok? Y cada valor representa valores iguales y estos se apilan. Aquí tenemos la gráfica de puntos de pulsos para mujeres. Podemos ver que los pulsos se centran en 72. ¿Ven? Se puede observar de una manera muy clara cuál de estos datos, bueno, qué cantidad de pulsos representan se repite más veces. Es otra manera de representar la frecuencia. Tenemos el de mujeres y aquí tenemos el de hombres. Voy a traer esto para acá. Nada más porque me interesa comentarles algo. Pulsos hombres, pulsos mujeres. Ven cómo estas gráficas nos pueden ayudar a visualizar cómo en las mujeres los pulsos son menores a 90 y en los hombres hay bastante variación, igual menores de 90. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo realizar nuestra gráfica de puntos. Ok.
aprendimos a elaborar diferentes gráficas a lo largo de la presentación, pero las realizamos con datos, estudios con los cuales no estamos tan familiarizados. Y la manera más eficaz para lograr entender de la manera en la que funcionan o en qué podemos aplicar o para qué podemos aplicar este conocimiento, pues es llevándolo a nuestro ámbito laboral. Para esto, a lo largo del semestre vamos a llevar un proyecto el cual lleva el nombre de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. La indicación es realizar por lo menos 3 ejercicios, pero ya con datos que nosotros tengamos acceso en nuestro trabajo, en nuestra vida laboral. Pues muy bien, mi proyecto va a tratar de lo siguiente. Y un problema muy común dentro de la industria de manufactura son los tiempos muertos que se generan en las líneas de producción. Por tiempo muerto tenemos que entender que es todo aquel tiempo en el cual la línea deja de producir. En el lugar que laboro estamos llevando a cabo un análisis de la cantidad de tiempo muerto en sus principales líneas y al mismo tiempo se están identificando las causas. Es decir, que se están recabando datos diarios de cuántos minutos es que la línea se detiene, es decir, tiene tiempo muerto, no está produciendo. Y también se está especificando cuál es la causa por la cual se tuvo este tiempo muerto. ¿Okay? En esta ocasión voy a mostrar los datos de la línea que más se ha visto perjudicada por tiempos muertos. ¿Ok? ¿En qué ámbito se perjudica? Pues se perjudica su productividad y su eficiencia. Esta línea es la línea flexible donde se trabajan 3 números de parte. Yo tengo mis muestras están representados en días que son 30. Yo tengo los datos que se generaron en 30 días de producción. A través de estos tiempos, de estos días, se notó que hay 3 variables por las cuales la línea se detiene. Estas son la falta de material, otra es que las pruebas funcionales que se utilizan en estas líneas tienen algún fallo y otra variable es el retrabajo. El retrabajo es la cantidad, es cuando algo no se hace como se tiene que hacer, por lo tanto esa pieza se tiene que regresar para que se haga de nuevo. Algo que se hizo mal se tiene que hacer bien. Entonces tenemos 3 variables que es falta de materiales, fallas en las pruebas y el retrabajo. Son 3 variables y fueron 30 días los que se estuvieron realizando. Ok. Para lo primero que yo utilicé estos datos, generé las gráficas de puntos de las 3 variables. ¿Para qué realicé esto? Para saber cuál de las 3 variables representa mayor tiempo muerto. Si tenemos 3 variables, pero las 3 variables no están unificadas o no representan el mismo tiempo. Es decir, si yo paro 30 minutos al día, no es porque paré 10 minutos por falta de materiales, 10 minutos por retrabajo, por falla de pruebas. Y esta gráfica de puntos me va a ayudar a visualizar cuál de estas 3 variables es la que representa mayor pérdida y pues es en la que nos vamos a centrar para las demás gráficas. Aquí podemos ver
Esto que está aquí abajo representa los minutos perdidos. Podemos ver que para la falta de materiales en ocasiones llega hasta 18 minutos. Y la mayoría está entre 8 y 16. Para los fallos en las pruebas funcionales, no hay tanto. Pueden ver, o sea, sí hubo una ocasión donde se disparó el tiempo muerto por este motivo, pero en la mayoría de los días no hubo incidencia. Y pues el retrabajo no llega a más de 10 minutos e igual no es muy constante. Y la media son 5 minutos, y si comparas la media de tiempo de retrabajo, que es 5, a la media de falta de materiales, que es 10, pues creo que el problema más grave se centra en la falta de materiales. Y entonces voy a utilizar la información sobre la falta de materiales para desarrollar los siguientes ejercicios. En este caso es la distribución de frecuencia. Yo quiero realizar 6 clases, ¿ok? 6 clases. Para saber los rangos de las clases, necesito la anchura de la clase y este se determina restándole el límite inferior al límite superior. Y este se divide entre la cantidad de clases, ¿ok? El resultado sería 2.5, pero yo me complicaría bastante, o nos complicaríamos bastante si dejamos la anchura de clase a 2.5, así que lo vamos a redondear a 3. ¿Ok? Y entonces tenemos clases, vamos a generar 6 clases y nuestra anchura de clase va a ser 3. ¿Ok? 3. El límite inferior, anteriormente el límite inferior era el dato más pequeño dentro de mi conjunto de datos, pero en esta ocasión lo vamos a dejar uno más abajo porque si no nuestras clases no se van a poder generar. Tengo 6 clases, a nuestro límite inferior sería 2. A 2, recuerden que dijimos que nuestra anchura va a ser 3 y para calcular los límites inferiores, al límite inferior se le suma la anchura. Luego al siguiente límite inferior se le suma la anchura y así vamos teniendo que nuestros límites inferiores son 2, 5, 8, 11, 14 y 17. ¿Ok? Tenemos la frecuencia. La frecuencia, recordemos que es la cantidad de veces que se repite un dato dentro de esta clase. Aquí tenemos nuestro 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Podemos ver que la mayoría se centra entre 8 y 13, que es lo mismo, o estamos reafirmando lo que pudimos notar en la gráfica de puntos. Frecuencia relativa, recordemos que la frecuencia relativa es el porcentaje que representa la frecuencia dentro del total. Y entonces ya cumplimos con nuestra distribución de frecuencia, que es donde obtenemos clases, frecuencia y frecuencia relativa. ¿Ok? Y tenemos nuestros histogramas. El histograma es el histograma de tiempo muerto, ¿ok? Sé que ya lo realizamos, pero no está de más hacer uno más. Yo lo tengo como proyecto. ¿Ok?
Vamos a realizar nuestro histograma. Para el histograma necesito estos datos. Dijimos que los íbamos a centrar en la falta de materiales porque es donde radica mayor problema, ¿cierto? Y histograma simple, falta de materiales, me voy a regresar, okay. Falta de materiales, yo tenía etiquetas, pruebas funcionales. Falta de materiales. Aceptar. Recuerden que nosotros decidimos tener 6 clases, ¿ok? Y el programa no me da 6 clases. ¿Cómo hago para cambiarlo? Damos aquí donde dice editar barras, seccionamiento. Yo voy a cambiar esto aquí. Y lo voy a cambiar por 6. Y mi posición punto medio, que serían mis marcas de clase, son 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Ahora sí, tenemos 6 clases. Agregar etiqueta de datos. Okay. Tenemos nuestro histograma. Ven, se nota una vez más, se refuerza lo que se vio en el histograma de puntos, que nuestro tiempo muerto siempre oscila entre los 8 y los 16 minutos. Entonces la línea está parando en promedio diariamente 18 minutos por falta de materiales. Entonces tenemos nuestras gráficas de puntos, nuestra distribución de frecuencia, nuestro histograma y podemos realizar también con los datos de nuestro proyecto, que son los tiempos muertos en minutos que tienen la línea de producción. Vamos a generar una gráfica de ojiva, ¿ok? Y es con ¿qué datos necesitamos? Necesitamos las fronteras de clase y necesitamos la frecuencia. Pero recuerden que para realizar la gráfica de ojivas agregamos una clase más que es inferior y donde se pone una frontera de clase para poder comenzar de cero, porque recordemos que la gráfica de ojiva es se representa el acumulado, pues, y para poder representar esto necesitamos partir desde cero. Es gráfica de barras, valores, tabla simple, frecuencia, frontera, opciones de gráfica, predeterminado, acumular y en x, damos a aceptar, etiqueta importante, poner el título a la gráfica, aceptar y mostrar datos. Recuerden, en este tipo de gráficas, como es una gráfica de barras, necesitamos cambiar la presentación de datos y las opciones de gráfica. Damos a aceptar y nos da nuestra gráfica de ojiva, ¿ok? Y agregamos
las etiquetas de datos para que se represente de una mejor manera el acumulado. Recuerden, el acumulado, la suma es 30. ¿Por qué? Porque tenemos 30 datos. Fueron 30 días diferentes los que se llevó el registro. Y aquí se acumulan nuestros 30 datos. Y vemos que de 8 a 16 es en promedio lo que se pierde de tiempo, de 16 a 18 minutos. Okay. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que las diferentes gráficas que aprendimos a realizar nos ayudan a poder visualizar de una manera más concreta y eficaz los datos. Esto ayuda a que tengamos la capacidad de saber cuáles son las cosas en las que vale la pena trabajar. Digamos, tuvimos nuestros datos, generamos primeramente nuestras gráficas de puntos. Gracias a esto llegamos a la conclusión de que donde se centra el problema sería en la falta de materiales y realizamos los diferentes procesos para poder demostrar qué es lo que está pasando con los tiempos muertos en línea. Entonces, como les comentaba, el proyecto queda en los tiempos muertos y el proyecto de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral nos ayudó a utilizar lo que aprendimos con los ejercicios del libro, pero llevados al campo laboral. Es todo, muchas gracias.